Gracias, maestra. El planteamiento que hoy han hecho los expertos me parece muy atinados y qué bueno que hoy la maestra Rebeca rescata esta posibilidad. Si las cosas se quieren cambiar, se tiene que hacer desde las bases, desde el municipio, que al final del día esto nos permite crecer o empujar este tema de abajo hacia arriba. Pero me parece muy importante destacar que hoy la Secretaría de la Función Pública tiene calidad moral y también tenemos hoy un presidente emanado de la voluntad política de las y los mexicanos que hoy está cumpliendo los propósitos, los sueños de millones de mexicanos. En ese sentido hay que decir que la política pública que hoy se empuja desde la Presidencia de la República y también a través de la Secretaría de la Función Pública va encaminada en combatir en todo momento a la corrupción. Y me parece que hoy este es un tema de gran envergadura que ha puesto a todos los mexicanos, a todos los funcionarios a trabajar en indicadores que transparenten sus recursos, los recursos que están a su alcance, y me parece que en este tenor la Cámara de Diputados no ha sido la excepción, pues me parece que desde que iniciamos la legislatura, la 64ª legislatura, ya lo decía la diputada María de los Ángeles Huerta, hemos dado señales claras de combatir a la corrupción, pues hemos adecuado marcos legales que estén encaminados al combate a la corrupción y que esto nos ha permitido sin duda alguna distinguir no solamente a la legislatura, sino además redignificar el cargo de diputados o de diputadas o legisladoras o legisladores. Antes la ciudadanía tenía una desconfianza total y plena respecto a los servidores públicos y entonces a partir de esta legislatura se han empezado a recomponer las cosas, la gente comienza a darse cuenta que el trabajo del legislador está para trabajar, adecuar, modificar la Constitución, crear leyes, crear propuestas, atender la propuesta de sus distritos y esto nos ha permitido entonces jugar una dinámica totalmente diferente a lo que antes se venía dando en otras administraciones, en otras legislaturas donde se daba lo que se denominaba el famoso moche, es decir, antes quienes venían a gestionar recursos en esta Cámara de Diputados, porque debo decirles que antes los diputados federales sí tenían la posibilidad de poder etiquetar recursos de diferentes ramos y entonces iban y visitaban al diputado o a la diputada y entonces ahí andaban haciendo también el trabajo los cabilderos, visitando y tratando de gestionar recursos. Pero ¿cuál era la sorpresa? Que a la hora de que decían, sí te etiqueto recursos, pero va a ser a cambio del 10 o hasta el 30% de lo que yo te etiquete en obra pública. Y entonces se daba una corrupción desmedida en esta Cámara de Diputados. Circulaba el dinero por todos lados, a escondidas, porque eso tenemos que decirlo y eso es nuestro deber, el deber de los legisladores de la Cuarta Transformación, evidenciar los actos de corrupción que se daban en otras administraciones y que hoy tenemos que presumirlo en esta Cámara de Diputados, que hemos dejado esas viejas prácticas porque hemos redignificado el cargo de legislador. Eso pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste, al final del día esta es una nueva realidad y el primer proponente y el primero que ha puesto este ejemplo pues es el mismo presidente y con las acciones que hoy está dando la Secretaría de la Función Pública nos permite entender de que esta realidad está beneficiando a millones de mexicanos, pues está castigando a los corruptos y también se está sancionando administrativamente a quienes cometen actos de corrupción. Así que a mí me parece que hoy quien decida entrarle a la función pública ya no es cosa sencilla. Me parece que el funcionario que decida estar en un encargo, pues es porque está obligado a trabajar, a transparentar los recursos que estén a su alcance. Me parece que en esta nueva realidad se queda a un lado los moches, los derroches, los privilegios, que también en este sentido va muy de la mano y que esto nos permite entender que esta realidad está pegada a la transparencia de los recursos.
Yo quiero también preguntar, ¿qué acciones se están trabajando o proponen para la corrupción derivada de la apropiación sistemática y legítima del Estado y sus recursos por parte de grupos e intereses ajenos a lo público? Porque en esta parte pues también hay que decir que se juegan muchos intereses y que en ese sentido hay a quienes les afecta, a quienes les sigue afectando estas propuestas, a quienes les afecta las medidas legislativas que nosotros estamos empujando desde la Cámara de Diputados y que sin duda alguna quien hizo mal las cosas el día de hoy está temblando, está temblando porque sabe que las cosas han cambiado. Seguramente lo hicieron porque creían que las cosas iban a seguir siendo igual, que la dinámica iba a seguir siendo de la misma forma y entonces iba a haber complicidad, iba a haber quizás ocultamiento de información, y en ese sentido hay quienes se aventuraron a ejercer o hacer actos de corrupción, y me parece que hoy las acciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública al detectar, al observar, al señalar, me parece que es una acción encaminada a que se sigan transparentando los recursos, pero además eliminar toda acción que vaya encaminada a la corrupción. En ese sentido, yo les pregunto a ambos, maestra, maestro Fernando, maestra Rebeca, ¿qué acciones están trabajando, proponen para la corrupción derivada de la apropiación sistemática y legítima del Estado y sus recursos por parte de grupos e intereses ajenos a lo público? Adelante, por favor. Gracias, diputado.